no sé qué optar, si optar por A, optar por B, necesito ir a la consejería y pienso que voy a llegar a la consejería y el consejero me va a decir, tú tienes que hacer opción A, o yo te aconsejo que hagas la opción A, porque la opción A es esto y esto. Bueno, eso no es una consejería bíblica. La consejería bíblica tiene como propósito precisamente instruir al creyente para que el creyente tome una decisión bíblica. ¿Recuerdan lo que dije el día de ayer? Nadie en esta vida tiene la autoridad de decirnos qué hacer y qué no hacer. Entonces, en el momento en el que el consejero bíblico le dijera al aconsejado qué hacer y qué no hacer, en ese momento ya no está haciendo consejería bíblica, está abusando de una autoridad que no le corresponde, que le corresponde a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hablar de la toma de decisiones bíblica? ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, porque es un tema en la Escritura y porque definitivamente es un tema en nuestra vida diaria. Y para entender cómo el creyente toma decisiones bíblicas, es importante entender el concepto de la voluntad de Dios y lo que Dios habla en su palabra respecto a su voluntad. Así que quiero que veamos estos dos conceptos con respecto a la voluntad de Dios, porque la realidad es de que cuando queremos como creyentes tomar una decisión correcta, siempre nuestra oración, nuestra intención es que quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo opción A y opción B y no sé por cuál elegir y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces nuevamente pensamos que el consejero bíblico nos va a decir, la voluntad de Dios es esta. Bueno, vamos a la Escritura. Vean 1 Tesalonicenses capítulo 3. La voluntad de Dios está directamente relacionada a decisiones morales. Eso es lo primero que podemos encontrar con respecto a la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4 es un versículo muy conocido y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o de inmoralidad sexual. Si hay algo claro que la Escritura dice respecto de la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios está relacionada a decisiones morales. Si yo quiero tomar una decisión siguiendo la voluntad de Dios en aspectos de moralidad, la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de inmoralidad. Ahora vean 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, la voluntad de Dios está directamente relacionada a decisiones difíciles. Y esto es una palabra de ánimo, hermanos. El saber que la voluntad de Dios está directamente relacionada a ciertas decisiones difíciles. Vean el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, hermanos, en el contexto, Pedro le está escribiendo a la iglesia primitiva, la iglesia que está siendo acusada, que está siendo perseguida por uno de los emperadores romanos más atroces de la historia, Nerón. Están acusando a la iglesia de ser la responsable del gran incendio en la ciudad de Roma en el año 64. Entonces, y el mandato bíblico es, versículo 13, someteos a toda institución humana. Pues esto visto desde una perspectiva humana es completamente ilógico, irrisorio, pero esta es la voluntad de Dios. Versículo 15, la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Definitivamente una decisión difícil, pero que el Señor está presente y su voluntad está presente en esta realidad. Ahora, en términos teológicos, no voy a profundizar mucho en esto, yo sé que algunos de ustedes son estudiantes de teología.
en términos teológicos, describimos la voluntad de Dios como la voluntad, me salté una, bueno, dame la siguiente, la voluntad decretada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. ¿A qué nos referimos con la voluntad decretada de Dios? Estamos hablando de su soberanía y estamos hablando de la providencia de Dios, ¿sí? La voluntad decretada de Dios es aquella que es entendida por la soberanía de Dios. Dios es soberano. Todo lo que pasa en esta vida está bajo su soberanía, está bajo su voluntad, lo que decíamos hace un momento. Nada se escapa de su soberanía. Lo mismo cuando hablamos de su providencia, ¿sí? La voluntad de Dios se ve también en su providencia, en la manera en la que Él refleja su providencia en el mundo. Ahora, cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Esta es la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad que podemos conocer y que está revelada en la palabra de Dios. Es decir, que la voluntad decretada de Dios no la vamos a conocer nosotros, ni estamos obligados a conocerla o a entenderla. Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué está creciendo esto de la psiquiatría, la psicología, etcétera, que hablábamos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es parte de la voluntad decretada de Dios. No necesitamos entenderlo para saber que Dios está presente en eso. Pero la que sí necesitamos conocer es la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad que ha sido revelada en su palabra. Ahora vean estas tres características de la voluntad preceptiva de Dios. Número uno, no es mística, no es una voluntad mística, no es una voluntad que en un sueño, en un pensamiento, en una idea Dios la está poniendo. Y es que Dios me reveló su voluntad y me dijo que su voluntad es que yo decida por la opción A en lugar de la opción B. No es así, no es mística. Número dos, sigue principios bíblicos, como toda la armonía y la coherencia de la vida del creyente en la revelación completa de Dios. La voluntad de Dios sigue principios bíblicos. Es decir, que hay situaciones que están definitivamente en la Escritura, por supuesto que están en la Escritura, pero que no son del todo blanco y negro. Ayer hablábamos un poco de eso, ¿sí? Y a lo mejor yo tengo que tomar una decisión donde la Escritura no tiene una respuesta blanco y negro, sino es una que llamamos un área gris. Bueno, ¿qué necesito? Necesito seguir los principios bíblicos, todo el consejo bíblico, para entonces tomar una decisión donde yo esté seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva de Dios. Y número tres, la voluntad preceptiva de Dios incluye, por supuesto, la sabiduría. En el testimonio de Santiago capítulo 1, aquel que esté falto de sabiduría, ¿cuál es la exhortación? Pídala a Dios. Y ahí mismo en esa exhortación está la esperanza, la bendición. ¿Qué pasa si pedimos esa sabiduría a Dios? Él la da abundantemente y sin reproche. Ese es nuestro Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Ahora, en el contexto, Santiago está escribiendo a los creyentes que tienen que aprender a hallar gozo en medio de las pruebas. Muchas veces nuestra prueba es tomar una decisión sabia y no hallamos gozo. Para hallar gozo, ¿qué necesitamos? Sabiduría. No tenemos sabiduría, no tenemos gozo. Aquí está la bendición. Pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Ahora, algo muy importante, hablando de la voluntad de Dios, tanto decretada como preceptiva, es que ambas se cruzan. ¿Por qué? Porque es parte de la persona de Dios, es parte de Dios, ¿sí? Es parte de conocer a Dios. Y realmente cuando estamos obedeciendo o conociendo la voluntad preceptiva de Dios, alcanzamos a entender parte de esa voluntad decretada, ¿sí? A entender lo que el Señor ha decidido que entendamos, no más allá de eso, y a descansar justamente en su soberanía. Ahora, la siguiente, más o menos algo de lo que ya he mencionado, vean ahí Deuteronomio capítulo 29, un versículo también
muy, muy conocido, Deuteronomio 29 nos ayuda a entender esta realidad. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Estamos hablando de esa voluntad decretada. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero vean la siguiente: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La voluntad preceptiva de Dios no es opcional para el creyente. No es simple y sencillamente para que esté ahí en el momento en el que yo necesite o el momento en el que yo quiera puedo conocerla. No, somos exhortados a buscar, entender, conocer la voluntad revelada de Dios para que esa voluntad revelada de Dios me lleve a una vida de obediencia. Eso es parte de la vida del creyente. Ahora, vean el punto número 2, el Espíritu Santo nos instruye a través de su palabra. Esto es una realidad también esperanzadora para todo creyente. Juan 17, en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, pide lo siguiente con respecto a los suyos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Y nuevamente la esperanza o la confianza tan certera que tenemos en esa realidad de que somos santificados por la palabra de Dios, tenemos lo suficiente para ello. Ahora, vean lo siguiente: Dios solo guía a su pueblo a través de su providencia y a través de la Escritura. Vean el Salmo 73. Salmo 73 también es un salmo conocido, un salmo hermoso. Salmo 73. Versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La respuesta ahí del salmista. El creyente que quiere tomar decisiones bíblicas basadas en la voluntad de Dios necesita escuchar al único consejero, al consejero de consejeros y el consejo de su palabra. ¿Sí? Eso es a lo que nos aferramos. Y el último punto: Dios ha provisto absolutamente todo lo que necesitamos para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice esta realidad. Pedro es un amante de la palabra de Dios. Exalta en sus dos cartas, exalta mucho la palabra de Dios, reconoce que la Escritura es la palabra de Dios, es la revelación completa, suficiente de Dios para el hombre en la era de la iglesia. Vean segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Cómo tenemos ese conocimiento? ¿Cómo entendemos esas promesas? ¿Dónde están? En la palabra de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El siguiente: Dios nos hace responsables de buscar su voluntad preceptiva, como ya lo dijimos, siempre. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, un pasaje también muy conocido y una exhortación importante a esta realidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza con rectitud la palabra de verdad, que cuando tomemos decisiones podamos presentarnos delante de Dios, como 2 Timoteo 2:15, con diligencia, aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse,
que precisamente hemos usado con precisión, trazado con precisión la palabra de verdad en tomar esas decisiones. Siguiente, si nuestra decisión está basada únicamente en mandatos y principios bíblicos, aquí está la promesa. Podemos confiar en que estamos agradando a Dios. Podemos asegurarnos de que estamos agradando a Dios si estamos tomando una decisión que está basada en principios y mandatos bíblicos. Salmo 119, versículo 30. O leámoslo todos. No se crean, solo el versículo 30. Si no, no nos da tiempo para leer todo el Salmo. Salmo 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Cuál es ese camino de la verdad? ¿A qué se refiere con escoger el camino de la verdad? Precisamente a esto, a seguir, a decidir por aquello que está basado en mandatos y principios bíblicos. Número 3, es importante una correcta hermenéutica, una interpretación correcta de la palabra de Dios. Si yo quiero tomar una decisión bíblica basada en la voluntad de Dios, necesito ir a la palabra de Dios, pero de una manera apropiada, no sacar textos de su contexto, sino no voy a estar verdaderamente conociendo esa voluntad preceptiva de Dios. Siguiente, nadie queda fuera del plan decretado por Dios, ya lo sabemos. Romanos 8:28 es una explicación de esa realidad. Y el último, todo creyente necesita supervisión pastoral y apoyo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida del creyente está precisamente unida en esta vida de la iglesia. El Señor nos salva y nos une al cuerpo de Cristo, y Él ha provisto de un liderazgo que sobrevé bíblicamente y que obviamente es el medio de gracia que nos conduce precisamente a la Escritura para decidir bíblicamente en nuestra vida. Entonces, en resumen, la clave es interpretar con precisión la voluntad preceptiva o la voluntad revelada de Dios. Ahora dame la siguiente. La siguiente. Ahora, quiero que hablemos un poco de algunos métodos o motivos que debemos considerar con cautela cuando tomamos una decisión. Que generalmente esto es lo que nos lleva a tomar decisiones incorrectas pensando que estamos decidiendo bíblicamente. Vean el primero. El primero es un mal uso de la Biblia, lo que dijimos hace un momento, ¿sí? Tomando decisiones aparentemente bíblicas, pero con un mal uso, una mala interpretación, acomodando un versículo a mi conveniencia, buscando un pasaje bíblico que se acomode a lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero saber para poder decidir. Número 2, ya lo dijimos hace un momento, el consejo personal. Tenemos que considerar con mucha cautela el consejo personal, ¿sí? A veces un mal uso de la Biblia nos lleva a escuchar un consejo personal. Y quiero mencionar lo siguiente, y ayer hablé un poco de esto, pero el concepto que a veces tenemos de consejería nos lleva a descansar mucho en la experiencia. Y nuevamente, pensamos que la mejor persona que nos puede aconsejar para tomar una decisión es la persona que ya ha tomado la misma decisión en el pasado, o la persona que tiene mucha experiencia en el asunto. Pero hermanos, puede darse el caso de que la persona haya tomado una decisión incorrecta y que por la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el Señor lo acomodó para bien, ¿sí? Y nosotros no estamos viendo esa realidad. O personas que han tenido experiencia en ciertas situaciones de la vida, pero que no necesariamente han respondido bíblicamente a esas experiencias. Por eso necesitamos considerarlo con cautela. Número 3, circunstancias o resultados. Muchas veces basamos nuestras decisiones en circunstancias o resultados. Es que como
las circunstancias se acomodaron para que eligiera la opción B, pues yo creo que esa es la voluntad de Dios. No tenemos tiempo, pero si vamos a Génesis 39, la tentación de José, tentado por la esposa de Potifar para pecar. José tenía el escenario perfecto, hermanos, para pecar con la esposa de Potifar y que nadie se diera cuenta, ¿cierto? Tenía el escenario perfecto, la circunstancia perfecta. Pero ¿qué estuvo por encima de la circunstancia perfecta? La palabra de Dios, el temor a Dios, lo podemos decir de esa forma. El temor a Dios. ¿Cómo pues voy a hacer esto a mi jefe y pecar contra Dios? ¿Cómo lo voy a hacer aunque tenga la circunstancia o el escenario perfecto? Muchas veces, hermanos, nuestras circunstancias están más propicias para tomar decisiones no bíblicas que decisiones bíblicas. Muchas veces estamos en un escenario ideal para pecar que para no pecar, que para honrar a Dios. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado. No podemos basar nuestras decisiones en esto. Número 4, establecer condiciones. Y es un mal conocimiento, un mal entendimiento de Dios, ¿sí? Las personas perdidas, el catolicismo romano propicia mucho a este tipo de establecimiento de condiciones, ¿cierto? Dios, te pido que si me haces el milagrito, yo voy a ir de rodillas al Monserrate todos los días, etcétera, ¿no? La triste realidad, hermanos, es que aún nosotros en el Evangelio establecemos muchas veces condiciones a esto. O sea, seguimos teniendo una perspectiva incorrecta a veces de Dios, ¿no? O sea, ahora sí, si el Señor me permite, por ejemplo, en tomar una decisión, no, si el Señor me da este trabajo, o yo creo que si elijo por este trabajo, ahora sí voy a ir a la iglesia todos los días. Con este trabajo, ahora sí voy a poder ir a la iglesia. Le concede el Señor el trabajo, sigue faltando a la iglesia, va una vez ahí cada 2 meses, etcétera, ¿no? Así somos, establecemos condiciones, eso no guía, no es tomar una decisión bíblica. Siguiente, puertas abiertas o cerradas. Escuche lo siguiente, que una puerta esté abierta no significa que tengo que entrar por ella. Repito, que una puerta esté abierta no significa que la voluntad de Dios es que yo tenga que entrar por ella. Hay muchas puertas abiertas para el pecado, hay muchas puertas abiertas para alimentar nuestro orgullo, nuestra carne, etc. Y hay muchas puertas cerradas para la piedad, muchas puertas cerradas para la santidad, que tenemos que tocar, que tenemos que abrir. La obediencia a la Escritura cuesta, requiere de un esfuerzo. Y a veces ese esfuerzo significa una puerta cerrada donde el Señor está probando que yo vaya diligentemente a honrarle a Él buscando abrir esa puerta. Entonces, mucho cuidado con esto. A veces es una razón para decidir de una manera no bíblica. Es que todas las puertas estaban abiertas, todas las puertas se me estaban abriendo. Entonces, pues yo pensé que la voluntad de Dios era que tomara esta decisión. Mucho cuidado con eso, seamos cautelosos con eso. Siguiente, ya más o menos lo dije, ideas, sentimientos, deseos, impresiones, frases cliché que usamos. Es que Dios puso en mi corazón, Dios puso mi corazón a decidir por esto. Engañoso es el corazón, ¿sí? Eso no significa de que esa es la voluntad de Dios y que el Señor quiere que decidamos de esa manera. Lo demás lo voy a pasar más rápido, una voz audible, usar mal la oración, a veces pensar que orando Dios nos va a poner un pensamiento para tomar la decisión, ¿no? El último, que es muy común, paz interior. En la Escritura no hay ninguna promesa que diga de que la paz es la evidencia de que estamos tomando una decisión correcta. La paz nunca es el fin para poder tomar una decisión correcta. Y es lo que normalmente nos lleva a pensar que estamos decidiendo correctamente. Es que siento una paz, siento una paz, estoy tranquilo decidiendo esto. Nuevamente, engañoso es el corazón, ¿sí? Usted tiene que sentir paz si está obedeciendo a Filipenses 4, 6 y 7.
¿sí? Llevando al Señor, llevando esa preocupación tal vez de tomar esa decisión, y poniendo esa necesidad delante de Dios en oración. Ahí sí va a venir la promesa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esto es muy, muy común, lo escuchamos muy común en la consejería. Lo siguiente, me voy a ir más rápido y que ya por la gracia de Dios no escuchamos en nuestro contexto, pero en contextos carismáticos aparece mucho, ¿no? Ciertos dispositivos, señales, sueños. Es que en la televisión una vez escuché de un pastor que contaba su testimonio de cómo llegó a cierta ciudad a ser pastor, que tenía la disyuntiva si iba a esa ciudad o no, y que iba manejando, escuchando una canción y de repente dijo, tengo que ir a esta ciudad. Esa fue la voluntad de Dios. Así Dios le marcó de que tenía que decidir por esa ciudad. O sea, es un invento. O muchos también que ven el llamamiento pastoral, el llamamiento al ministerio pastoral también como una emoción o algo ahí místico. No es así, hermanos, no es así. Entonces, dispositivos, señales, sueños, etcétera. Esperar en el Señor. A veces esta es la manera más irresponsable de tomar una decisión. Tenemos que tomar con prontitud una decisión y es que estoy esperando en el Señor. Bueno, nada más estás escondiendo la cobardía de verdaderamente decidir bíblicamente, de conocer al Señor y tomar una decisión bíblica. Eso es muy común. Nos quedamos en esa parte, esperando y esperando, pero no sabemos ni siquiera qué. Conciencia, razón, fe, ayuno, el llamado que dije hace un momento, grupos pequeños, ¿sí? por malos, nuevamente por textos sacados de contexto, como Mateo 18, ¿no? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré, y pensamos que si 2 o 3 me dicen que opte por la opción B, pues entonces voy a decidir B. Bueno, eso no significa que esa sea la voluntad de Dios y que sea una decisión bíblica. Ahora, hablemos entonces, ahora sí, ¿cuáles son los principios bíblicos y el método sugerido para tomar una decisión bíblica? Necesitamos tener prerequisitos en nuestra vida, ya que nuestra vida siempre está basada en tomar decisiones, absolutamente todo el tiempo. Necesitamos entonces contar con estos prerequisitos. Número 1, una relación correcta con Dios. Eso siempre aparece en la consejería bíblica. La urgencia de querer encontrar respuestas, la urgencia de querer resolver problemas, la urgencia de querer tener claridad en una situación, nos lleva a la desesperación. Pero definitivamente no vamos a obrar bíblicamente si no estamos primero fortaleciendo una relación correcta con Dios. De nada sirve cualquier otro tipo de esfuerzo si primero no estamos profundizando en nuestra relación personal con el Señor, en conocerle a través de su palabra, en alabarle por medio de la oración, en depender de Él, llevar delante de Él nuestra necesidad, nuestra carga. Lo mismo, una relación correcta con Dios, una vida de adoración y en reconocer la soberanía de Dios ante todo. Esos son los prerequisitos. Ahora, ¿cuáles son los principios bíblicos que debo de seguir? ¿Cuáles son esos principios? Número 1, la Escritura. Nuevamente, hermanos, la Escritura es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad. La Escritura es suficiente para todo tipo de decisión que usted deba de tomar. Si usted piensa que la Escritura tiene un límite en esa decisión que debe de tomar, le tengo una mala noticia. Usted no está creyendo en esa realidad. El problema está en usted, no está en la Escritura. Pero le tengo una buena noticia. La Escritura es suficiente para aumentar su fe y creer que verdaderamente, como leímos ahí en 2 de Pedro 1, para todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, Dios nos ha dado ese conocimiento revelado. Número 2, la sabiduría que ya dijimos. Número 3, el uso de nuestra libertad con un propósito.
¿A qué me refiero con esto? Muchas de las decisiones que tomamos caen en un espectro donde tenemos la libertad tal vez de elegir entre opción A y entre opción B, y ninguna de las dos es pecaminosa. Y tenemos el testimonio ahí en Romanos de parte de Pablo con respecto a esa libertad que Dios nos ha dado. Toda libertad que Dios nos ha dado tiene un propósito, tiene un límite, y obviamente eso está completamente dirigido a la gloria de Dios, a glorificar a Dios. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero generalmente es cuando más batallamos en tomar una decisión. A veces no en tomar una decisión de si es pecaminoso o no es pecaminoso, sino en una decisión donde las dos opciones están en el espectro de lo no pecaminoso. Y ahorita voy a profundizar más con eso. Y el cuarto principio es con respecto al deseo. Hay muchas decisiones que tomamos que se ven sesgadas por la presencia de nuestro deseo, de nuestras preferencias. Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy sabios en eso. El Señor nos permite, por supuesto, en esa libertad, tener ciertas preferencias, tener esos deseos. Pero tenemos que evaluarlo nuevamente a la Escritura, aún en esas preferencias y en esos deseos. Si eso glorifica a Dios, si eso esconde algún tipo de idolatría en nuestro corazón, o es meramente algo que se mantiene ahí de una forma neutra. Y si se mantiene de una forma neutra, entonces lo tenemos que redirigir a que eso nuevamente dé la gloria a Dios. Todas las cosas me son permitidas, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas no todas me edifican. Entonces hay situaciones así, hay deseos, hay preferencias que nos pueden convenir, pero que no necesariamente nos edifican. Y ahí es donde debemos dirigirnos al momento de decidir. Ahora, quiero que vean la siguiente diapositiva, que creo que es probablemente de las más útiles en lo que estamos hablando al momento de tomar una decisión. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Está mi decisión honrando a Dios como en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, que dice, Mateo 22, 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que hacer cuando tenemos que tomar una decisión. Número 1, ¿está mi decisión honrando a Dios como Mateo 22? Es decir, ¿esta decisión que estoy tomando me está llevando a amar a Dios o a odiar a Dios? Y eso es cuando hablamos de decisiones que están en el espectro de que una opción es pecaminosa y la otra no es pecaminosa, ¿sí? Si estoy consciente de que todo en mi vida tiene que ser para amar a Dios con todo mi ser, entonces definitivamente el tomar una decisión como esa debe ser la cosa más sencilla. Esto es pecaminoso, esto no es definitivamente la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios en mi vida, por lo tanto no voy a optar por eso. Punto, así de sencillo. Ahora el problema es, otra vez, cuando nos hallamos en decisiones donde ya pasamos ese primer paso y donde probablemente las dos alternativas o tres alternativas que tenemos están en la opción de, bueno, ninguna de ellas es pecaminosa. Ahora, eso nos ayuda a las siguientes preguntas. Supongamos que tenemos estas dos situaciones, entonces la pregunta siguiente sería, ¿cuál de las dos opciones involucra amar más a Dios? ¿Sí? Ahí la parte importante de preguntarnos aquí es el más. ¿Cuál de estas dos opciones involucra amar a Dios? Supongamos que usted tiene que elegir entre considerar un trabajo u otro. ¿Ninguno de los dos es pecaminoso?
La pregunta es, ¿cuál de los dos trabajos me permitiría amar más a Dios? Y entonces evalúo todas las opciones. Y si al evaluar todas las opciones llego a la conclusión de que cualquiera de los dos trabajos me permitirían amar de la misma forma a Dios, entonces, tercera pregunta, ¿cuál de las dos opciones produciría más orgullo o humildad? Hermanos, muy pocas veces nos hacemos esta pregunta cuando tenemos que decidir, ¿cierto? Muy pocas veces tomamos decisiones pensando o considerando este aspecto, esta pregunta. ¿Cuál de las dos opciones va a producir orgullo o va a producir humildad? A lo mejor este trabajo que me están ofreciendo la gerencia y un superpuesto y tantos viajes y tantas prestaciones y todo, me va a ensoberbecer. Yo soy amo y señor aquí, ¿no? Y a lo mejor el otro va a hacer lo suficiente, el suficiente ingreso para proveer para mi familia, pero me va a humillar más, me va a permitir crecer en humildad. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La segunda. Ahora, ¿qué pasa si las dos opciones siguen igual? Y decimos, bueno, con las dos opciones yo puedo amar de la misma manera a Dios, con las dos opciones yo puedo crecer en humildad. Vamos a la tercera. ¿Esto me dominará? ¿Hay tendencia a controlarme? ¿Cuál de estos dos trabajos puede tener una tendencia a controlarme más, a esclavizarme más, a generar, a ver el trabajo como un ídolo del corazón? Eso es una buena pregunta y muchas de las veces ahí se responde esta disyuntiva de decidir. Si seguimos igual, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Esto me edifica? Nuevamente, ¿esto me edifica? ¿Cuál me edifica más? Si seguimos en la misma, siguiente pregunta, ¿esto es para el bien de mi prójimo? Es decir, siguiendo el mismo ejemplo, ¿cuál de estos dos trabajos me permitiría bendecir más a otros? ¿Me permitiría servir más a otros hermanos? A lo mejor el primer trabajo se ve excelente y todo, pero en el segundo estoy más cerca de la iglesia, en el segundo me ponen un horario más flexible para poder visitar a otros, para poder ir a evangelizar, etcétera. Entonces ahí se va respondiendo hacia dónde va la dirección del Señor, de acuerdo a Gálatas 5. Y la última, ¿estoy proveyendo una oportunidad para la carne? ¿En cuál de estas dos opciones estoy proveyendo una oportunidad para la carne? Ahora, mucho ojo, hermanos, esto no necesariamente significa que sea una situación pecaminosa, pero puede significar nuevamente un escenario propicio para ser tentado, ¿sí? Y eso es lo que también tenemos que cuidar ahí. Ahora, aquí está el proceso en esto. Cuando tomamos una decisión y queremos tomar una decisión bíblica, número uno, tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? En oración, continuamente, no una vez, no dependiendo de la oración de otros. A veces nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión y dejamos que los otros sean los que oren por nosotros. Hermanos, oren por mí que tengo que tomar una decisión. Y yo no oro, oran los demás, pero no oro yo. Número 3, recolecta información. Infórmate. ¿Quieres tomar una decisión sabia, una decisión que honre a Dios? Infórmate en ambas opciones que tienes. Si te informas, vas a poder responder a todas las preguntas anteriores. Si esto me edifica, si esto provee para la carne, si esto me permite crecer en humildad o crecer en orgullo, etcétera, etcétera. Recolecta la suficiente información de tal manera que puedas filtrarlo bíblicamente. Número 4, estudia los mandatos directos de la Escritura, ¿sí? Tal vez es un área gris, por eso es que no puedo decidir. Bueno, estudia esos mandatos directos, ya vimos ejemplos de ellos, ahí en Primera de Pedro, en Primera Tesalonicenses 4. Estudia esos mandatos directos en la Escritura. Número 5, estudia las afirmaciones y principios directos de la Escritura, completamente alineado a lo mismo que dijimos. Siguiente, analiza
el uso de tu libertad, que esa libertad sea una libertad ¿cómo? Con propósito, para la gloria de Dios. Número 7, lo que ya dijimos, confirma que tus deseos honran a Dios. Y número 8, si aún no puedes, si aún después de este proceso en la escritura, este proceso en oración, aún no eres capaz de tomar una decisión bíblica que honre a Dios, detente y vuelve al principio. Cuando tomamos una decisión, hermanos, tenemos que verlo como una prueba en nuestra vida. Y 1 Corintios 10:13 habla sobre las pruebas en nuestra vida. No os ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a todos los hombres. Pero fiel es Dios. Esa es la parte central de ese versículo. Fiel es Dios, que no nos dejará ser probados, tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces, pensemos esto cuando tenemos una decisión importante que tomar, definitivamente es para ver la fidelidad de Dios en esa decisión. Y necesitamos ir a la Escritura para encontrar y entender, conocer más de su fidelidad. Resumen, situaciones donde la Biblia aborda tu decisión, debes obedecer. Es decir, situaciones blanco y negro en la Escritura, no hay opción, debes obedecer. Número 2, situaciones donde no hay un principio directo, donde no hay blanco y negro, tienes libertad, pero tienes responsabilidad de elegir tu comportamiento, de elegir una decisión que honre a Dios. Número 3, situaciones que no hay moralidad bíblica, tú eres responsable entonces de tomar decisiones sabias, usando todo el consejo de Dios. Y número 4, en todas las situaciones debes someterte humildemente a la voluntad de Dios para que ésta afecte cada una de tus decisiones. Eso es la clave y el principio para tomar una decisión bíblica, es una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Cuando tenemos decisiones que tomar, es definitivamente que el Señor nos está quebrantando, está demostrando nuestra incapacidad. Somos incapaces de conocer su voluntad decretada, de conocer su soberanía. Necesitamos depender del Señor y de lo que Él nos ha revelado para tomar una decisión correcta, una decisión sabia. Amén. Muy bien, antes de abrir el tiempo para las preguntas, quiero concluir con lo siguiente. Y quiero hablar brevemente del rol de la iglesia local en la consejería bíblica. Ya hablé un poco, ¿me das la siguiente? Ya hablé un poco el día de ayer, ya estoy norteado. El día de ayer hablé un poco cuando hablamos de Hechos 6:4. Y es importante resaltar lo siguiente: la consejería bíblica es parte del ministerio pastoral. En Hechos 6:4 lo vemos con esta declaración de los discípulos. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, vemos también la presencia de esto. Versículo 17, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esa parte de velan por vuestras almas, se abstienen de dormir. Así de serio es el ministerio pastoral, y gran parte del ministerio pastoral es la consejería bíblica, el ministerio de la palabra uno a uno. Por eso es que está presente el ministerio de consejería en la iglesia local. Esto nos lleva al siguiente: es parte de la vida de la iglesia, es parte del ministerio de los unos a los otros. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se ve esa realidad. La consejería bíblica es parte de el ministerio de los unos a los otros. Es responsabilidad de toda la iglesia. Es una exhortación para toda la iglesia, los que son espirituales, ¿sí? Los que están
aptos o llenos de conocimiento, para que hablemos en amor, etcétera, etcétera. Para que unos a otros nos alentemos, nos animemos, nos soportemos, etcétera. El siguiente. La consejería bíblica es parte de la vida de la iglesia porque interactúa con otros ministerios. La consejería bíblica es un ministerio transversal. ¿Por qué lo decimos que es transversal? Porque vamos a ponerlo de esta manera. En el ministerio femenil se necesita la consejería bíblica. Este es el ministerio de la palabra. En el ministerio varonil se necesita la consejería bíblica. En el ministerio de jóvenes, en el ministerio de niños, en el ministerio de adoración, en el ministerio de evangelismo, absolutamente en todo está conectado transversalmente con la consejería bíblica. Es parte de la vida de la iglesia, es un ministerio de la iglesia. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, ¿soy un consejero? Después de estas 6 horas intensivas de hablar de la consejería, ¿ahora yo soy un consejero? Vamos a responder esto. La respuesta concreta es, número 1, sí. De acuerdo con la Escritura, todo creyente es llamado a aconsejar, ya que todo creyente vive a la luz de la palabra de Dios, lo decíamos ayer. Eso pone o categoriza a todo creyente como un consejero, ¿sí? Todos estamos exhortados a cumplir el ministerio de los unos a los otros. Entonces, por supuesto que sí. Sin embargo, quiero que noten esto, sin embargo, no olvidemos lo que ayer mismo leímos en Romanos 15:14. La consejería es para aquellos que están preparados, ¿sí? Para aquellos que están preparados, que están llenos de todo conocimiento, llenos de toda bondad. Entonces, ¿qué significa eso? Que antes de yo anticiparme por ponerme un título de consejero, o antes de yo anticiparme por sentirme apto para darle un consejo a un hermano, a una hermana, necesito ser consciente de que necesito prepararme en la palabra de Dios. Y que siempre esto ocurre en el contexto de la iglesia local. Lo que hemos dicho, no somos profesionales para poner un letrerito ahí de anuncios, anuncio consejero bíblico certificado, ¿no? Con tantos años de experiencia. No, eso no es. Esto es parte del ministerio de la iglesia local. Ahora, quiero hacer una distinción muy importante aquí, porque es que si todos somos consejeros, de acuerdo a la Escritura, porque es que entonces algunos ejercen o se enfocan en el ministerio de consejería bíblica. Bueno, es absolutamente como otras áreas en la vida de la iglesia, ¿sí? Aquellos enfocados en la predicación, en la enseñanza, en el evangelismo, en el don de servicio, etcétera, etcétera. Exactamente la misma idea. Y de aquí es donde separamos esto en términos prácticos de la vida de la iglesia, lo que llamamos una consejería formal y una consejería informal. ¿A qué llamamos una consejería informal? A lo que hacemos absolutamente todos los creyentes todo el tiempo. Cuando hablamos de la palabra, cuando compartimos lo que estamos aprendiendo de la palabra, cuando oramos unos a otros, cuando preguntamos, si yo veo que mi hermano termina el sermón, mi hermano de al lado me hace una pregunta o algo, tenemos una conversación, sale una necesidad de oración, me recuerdo lo que leí en mi devocional esta mañana, lo comparto con él y en la semana me llevo esa petición de oración y le llamo, hermano, ¿cómo estás respecto a esto? Estoy orando por ti. Mira, ahora providencialmente leí este pasaje o encontré este pasaje que habla sobre esta situación. Eso es a lo que llamamos consejería informal. Pero hay situaciones en la vida de la iglesia donde requerimos de ese acompañamiento consistente, de rendir cuentas, de ayudar precisamente a una instrucción que nos lleve a aplicar un principio bíblico, lo que yo decía, ponerle pies y echarlo a andar. A eso llamamos consejería formal. Ahora, ¿cuándo pasamos de una consejería informal a una consejería formal? Bueno, número 1, cuando el creyente no tiene herramientas suficientes sobre cómo aconsejar, ¿sí? ¿Qué pasa si el hermano
al terminar el sermón, el hermano con el que platiqué al terminar el sermón, me dice, es que hermano, tengo meses, tengo años batallando con ansiedad, por poner un ejemplo, con ansiedad. Y no sé qué hacer, no sé, veo la escritura y dice que no debo estar ansioso, pero no sé qué hacer. Y luego me lo dice a mí y yo me doy cuenta que yo tampoco sé, yo tampoco tengo una respuesta a eso y es la realidad, es una forma genuina. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con el hermano? Hermano, ¿por qué no vas con un consejero bíblico de la iglesia? ¿Por qué no vas con el pastor, con alguien de liderazgo de la iglesia que te pueda acompañar precisamente a responder bíblicamente en esto? Creo que es una necesidad, una situación como esta. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El hermano del otro lado, que estaba sentado del otro lado mío en el sermón, me dice, hermano, ora por mí porque me quiero divorciar y no sé si debo divorciarme o no. Uy, yo no quiero cargar con una respuesta necia o irresponsable, decirle, no hermano, divórciate porque esto y esto, o no te divorcies, no. Entonces, a eso lo llevo a la consejería formal, ¿sí? A hermanos que se preparan para servir en este ministerio específicamente, que invierten tiempo, que invierten preparación para aprender a cómo conducir, cómo instruir bíblicamente en situaciones así y que ayuden mejor al hermano. Número 2, cuando el asunto compromete a la salud de la iglesia local. El ejemplo que acabo de poner sería un ejemplo ideal. Hablar de una situación de divorcio, de separación, compromete la salud de la iglesia local. Y número 3, que resume lo mismo, cuando hay signos de alerta, suicidio, situaciones serias, usted no quiere cargar con la necedad de sentirse capaz de hablar con alguien sobre estos temas tan serios. Y no significa que el consejero ya es un experto en hablar en esto, no, o sea, estamos creciendo en la palabra de Dios, pero el consejero que se prepara para servir enfáticamente en este ministerio de manera formal es el que tiene herramientas para ayudar mejor al hermano. Lo mismo sería en un asunto del ministerio de alabanza, en un asunto del ministerio de evangelismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que llamamos un ministerio formal. Entonces, quiero terminar con esto. Consideraciones. Número 1, recordar, la consejería debe existir en el contexto de la iglesia local. Número 2, la consejería debe existir bajo la autoridad del liderazgo bíblico. No existen consejeros anónimos que yo estoy aconsejando a mi hermano y el pastor ni en cuenta de la situación, y a lo mejor es una situación seria. No, es bajo la autoridad del liderazgo bíblico, de la confianza que debemos de tener de cómo Dios provee un liderazgo bíblico a una iglesia que exalta la palabra de Dios. Número 3, necesita capacitación bíblica, y esto es lo más importante que tenemos que quiero enfatizar aquí. Es muy importante la capacitación bíblica. Si usted tiene el deseo de involucrarse de manera formal en la consejería bíblica, usted necesita conocer más la palabra de Dios, capacitarse bíblicamente, cómo proveer mejores herramientas para servir mejor a la iglesia. Y por último, es un medio práctico para la disciplina de la iglesia, ¿sí? Es una realidad en torno de vivir a la palabra. Y con esto termino. Antes de buscar ser un consejero, busquemos ser un aconsejado, que la palabra de Dios nos aconseje. La distancia entre la silla del consejero y la silla del aconsejado es una distancia muy corta y es completamente intercambiable todo el tiempo. Es el ministerio de la palabra. La belleza de servir en el ministerio de consejería bíblica es que conocemos más a Dios y conocemos más y más su palabra. Y nos damos cuenta cuánto ignoramos todavía, cuán profunda es la verdad de Dios, cuán necesaria es dedicar toda nuestra vida para conocerle más a través de su palabra. Y obviamente esto refleja una actitud
de humildad, una actitud humilde delante del Señor para querer crecer en esta área. Amén. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, disculpen. Brevemente, preguntas en general de todo lo que hemos hablado. Sí, hermano. Bien, antes de hacer las preguntas, como lo hemos recordado tanto en el seminario como con los maestros, la idea de estas preguntas es que sean concretas, que busquen edificar a todos. Si son personales, mejor de manera personal al final. Si requiere contexto, entonces son personales, entonces mejor al final, o puede ser con los ancianos o si se da la oportunidad con Manuel. Y evitar discursos o comentarios personales, que podamos aprovechar este tiempo para preguntar al maestro, para aprovecharlo. Entonces, con eso en mente, ¿qué preguntas tenemos? La hermana había levantado la mano. Por acá. Ya me dio cosa preguntar. Solamente una pregunta, ¿sí? Una pareja acude a nosotros a decirnos que llevan 7 años de casados y que no ha sido posible quedar embarazada la persona, la mujer, ¿sí? Por la palabra le hemos dicho, el Señor puede hacerlo porque bíblicamente hay testimonio de ello, no hay nada imposible para el Señor. Bueno, esperan Dios. Ellos dicen, hemos esperado 7 años, ¿sí? Ya la edad ya se ha avanzado casi a los 40 años para la mujer y pues más para el varón. Entonces ellos acuden al médico, ¿sí? A todo el proceso de medicina, agotan todas las posibilidades y definitivamente el médico le dice, les recomiendo la fertilización in vitro, ¿sí? Esto tiene un costo alto, ¿sí? Alto, y ellos nos preguntan, ¿sí? ¿Qué nos aconsejan? Tomamos ese procedimiento a costa de que tienen que mirar cómo buscan el recurso, ¿sí? Esa es la pregunta. Pues, o sea, creo que ya lo respondimos anteriormente en función de ser mayordomos fieles, de absolutamente todo, ¿no? Si hay los recursos, por ejemplo, si fuera un caso de un matrimonio que sí tiene los recursos, que no comprometería otros tipos de responsabilidades, etcétera, y tiene los recursos para una fertilización in vitro, yo me aseguraría de que el médico les asegure de que solamente va a tomar un solo huevecillo. Y honestamente, yo no conozco un médico de fertilización que se atreva a hacer el procedimiento con uno solo. Entonces, eso implica que va a tomar más de uno y eso significa que va a matar a otros. Entonces, queda descartado. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por toda la enseñanza. Yo quería preguntar qué libros, evidentemente aparte de la Biblia, basados en la Biblia, nos recomiendas para seguir pues, aprendiendo más acerca de este tema. Bueno, para conocer de manera general el Ministerio de la Consejería Bíblica, no es comercial, ¿sí? Pero la Consejería de Pastor MacArthur, ¿sí? Así se llama, la Consejería, cómo aconsejar bíblicamente, por John MacArthur y la Facultad de Masters University. Eso es un buen libro. Otro libro que creo que alguien lo están estudiando, Instrumentos en las manos del Redentor, de Paul Tripp. Muy buen libro, expresando el corazón del consejero bíblico. Otro libro, o todos los libros de Jay Adams. Jay Adams es un hermano que ya está con el Señor, apenas hace unos cuantos años el Señor lo llamó a su presencia, pero él fue el que revivió, por así decirlo, o redefinió de alguna manera la consejería bíblica, el ministerio de consejería bíblica moderna, o lo que hoy en día conocemos. Entonces, hay muchos libros de él capacitados para orientar, teología de la consejería bíblica, el manual del consejero cristiano, etc. Y si no, pregúntenle a su pastor, y yo también le paso
bibliografía, no crean que lo dejo ahí solo. Sí. Listo, tenemos tiempo para una última pregunta. Una última pregunta. Buenas noches. Respecto a la consejería formal, ¿qué se aconseja, valga la redundancia? En especial cuando vienen personas que son, por decirlo de alguna manera, primerizos en ese tipo de consejo formal, teniendo en cuenta los casos delicados que suelen llegar a ellos y cómo se manejan los temas de confidencialidad en este proceso. Bueno, aquellos que quieran servir en un ministerio de consejería formal, se preparan, se capacitan y precisamente se abordan ese tipo de asuntos como la confidencialidad, ¿no? Ahora, yo quiero aterrizarlo un poco más aquí y obviamente ustedes son una iglesia relativamente joven donde se están asentando bases y ministerios y en estos momentos yo sé que el peso fuerte de la consejería formal recae en el pastor, ¿sí? Y gracias a Dios por eso. Entonces, pero que esto sirva de ánimo para aquellos que tengan esa intención de prepararse más en la consejería y que el Señor conceda en esta iglesia, bajo el liderazgo de la iglesia, formar un ministerio de consejería bíblica donde no solamente sea el pastor el que aconseja, sino otros hermanos que están capacitados y que saben manejar justamente esas situaciones de confidencialidad, de situaciones delicadas, donde todo consejero bíblico sabe que tiene que informar al liderazgo de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, por ahí va la respuesta. Y nuevamente espero que esto sea de mucho ánimo para ustedes. Esto es solamente, hermanos, una pequeña pincelada, un pequeño acercamiento de todo lo que pudiéramos hablar de la consejería bíblica y bueno, para mí ha sido un privilegio y estoy para servirles en lo que respecte y necesiten.